Ante el avance de procesos de integración económica y política alrededor del mundo y ante la emergencia de nuevas potencias en el globo, México parece haber llegado a una encrucijada. Yo creo que estamos en el momento de definir abiertamente si somos o no América del Norte, si seguimos siendo o no América Latina y por qué. Esta relativa ambivalencia de México fue enfatizada incluso por el reconocido académico de la Universidad de Harvard, Samuel Huntington, cuando en su obra Choque de Civilizaciones categorizó a México junto con Turquía como países desgarrados a causa de que ambas naciones existen en una suerte de indefinición en lo tocante a su pertenencia plena a una civilización o región. En el caso turco, y como no lo podré ejemplificar mejor su geografía, su doble dimensión corresponde a Europa Occidental y a la civilización musulmana. En el caso mexicano, nuestro país parece tener el corazón volteando a América Latina, pero los intereses materiales apuntalados hacia el extremo norte del hemisferio, lo que genera una relativa esquizofrenia cuando de la definición de nuestras filias y nuestras fobias se trata, porque contrariamente a lo que se pudiera pensar, y como lo demuestra una encuesta recientemente publicada por el CIDE, aunque en público parezca que somos profundamente antiyanquis, en privado los mexicanos no vemos con malos ojos el cultivar una cercanía con nuestros vecinos del norte. Y esta posición pro-estadounidense y pro-norteamericana del mexicano en algún lado quedó oculta en el consciente colectivo debido, yo creo, a que todos traemos adentro de nosotros ese héroe nacional tan importante que se llama Maciosari, ¿no? Por culpa del cual no podemos nosotros manifestar pública y abiertamente que somos pro-yanquis. Una posición de simpatía hacia Estados Unidos que, si se quiere, obedece más al frío cálculo material que a un genuino sentimiento de amistad, pero que en cualquier caso existe en el imaginario colectivo de los mexicanos. No pro-yanquis en un sentido ideológico, sino en un sentido de aceptar la integración, ser parte de América del Norte, tener intereses en América del Norte, tener entre 6 y 8 millones de indocumentados mexicanos del total de 30. Y es que en este sentido las cifras son avasalladoras. Del 94 para acá, el comercio en la zona ha crecido 225%. 225%. En la realización, Juan Humberto de la O, René Palacios para Efecto Mundial, Efecto TV. En los últimos años, en el caso de Estados Unidos, la preocupación de seguridad se ha concentrado mucho en el tema del terrorismo y más recientemente en algunas de las expresiones del narcotráfico. En el caso de Canadá, el tema de los refugiados, el abuso que se ha hecho del régimen canadiense en materia de refugio. Y en el caso de México, desde luego y obviamente, en el tema del narcotráfico y el crimen organizado. Los tres países tienen predicamentos distintos, pero a fin de cuentas algo más podrían hacer en lo que hace a compartir inteligencia, a trabajar más coordinadamente en la lucha contra la delincuencia en general o amenazas como la que señalábamos del terrorismo. En este esquema de seguridad, Andrés, ¿qué sientes que debieran estar haciendo los tres países, aprovechando, digamos, su cercanía, su complementariedad también en este terreno? Mucho más de lo que están haciendo, sin duda, tanto en lo individual como en lo colectivo. Yo creo que tanto en Estados Unidos como en Canadá no se han dado cuenta del hecho de que toda esta red de crimen organizado, de delincuencia, de violencia, los afecta igualmente a ellos como nos está afectando a nosotros en México. Ya hay ciudades en Canadá donde operan grupos, carteles de crimen organizado, sobre todo en Toronto, en Vancouver y en Montreal. El tema de la drogadicción o el consumo de drogas es igualmente presente, está igualmente presente en Canadá como en Estados Unidos. Y en cambio lo que estamos viendo es un poco este desfase entre el problema de México y la causa del problema de México, que está principalmente en Estados Unidos, pero parcialmente también en Canadá. Hay una clara evidencia de que América del Norte está siendo utilizado por el crimen organizado como un todo. No es Canadá por su lado, Estados Unidos y México. Ahí no hay fronteras. El consumo lo tenemos en los tres países. El tránsito lo tenemos en los tres países. Y la producción lo tenemos en los tres países. El lavado de dinero. Lo más curioso es que cuando California recientemente, el año pasado, a finales del año pasado, votó
la iniciativa que iba a legalizar el consumo, la producción, el comercio de la marihuana, el país más afectado y la provincia más afectada de todos iba a ser Columbia Británica, porque Columbia Británica es un gran productor de marihuana que exporta a California, y California también es un gran productor de marihuana. Entre los dos, el estado de California y la provincia de Columbia Británica producen más marihuana que México como país. Entonces, todo esto debería indicar una posición común de lucha de América del Norte, pero no es así. Los canadienses y los americanos suelen ponerlo debajo del tapete como un problema social del que no quieren hablar, y nosotros aquí pues estamos pagando el costo con la violencia, con el crimen organizado, de lo que está pasando en esos dos países. Pero no observamos una coordinación en estas materias, políticas públicas, por ejemplo. Hay algo. Me refiero a políticas públicas. Me imagino que entre el FBI y algunas agencias mexicanas comparten información, el CISEN, pero y no con la Policía Montada de Canadá y con la gente de inteligencia, pero es más bien frente a las amenazas externas. Esa colaboración se da más que nada para identificar quiénes podrían ser un riesgo para la zona de América del Norte, pero de terceros países, de países de África, de países árabes, de países de otros. No es un problema que se está viendo como un problema interno de una subregión llamada América del Norte. Y a propósito del tema de seguridad, yo creo que resulta más que evidente que aquí en México la preocupación principal de los mexicanos es la seguridad pública, el hecho de que perdimos la posibilidad de pasear tranquilamente en las carreteras, caminar por nuestras calles en prácticamente todo el país. Y quizá, Enrique, aquí cabe el matiz, porque en los acuerdos trinacionales se incluyó mucho la agenda, digamos, de negocios, la agenda de inversión, etcétera, pero ha faltado también lo que algunos grupos llamaron la Carta Social, en el sentido de derechos sociales, culturales, en el sentido de poner el énfasis también en la movilidad del trabajo. Nunca se incluyó la capacidad de los trabajadores para moverse entre países de manera reglamentada, lo hacen de facto. Y yo creo que lo que señalaba Andrés en un inicio acertadamente, de que no hay grupos que estén pidiendo mayor integración de América del Norte, tiene que ver justamente con que no les resulta evidente que eso los beneficie a ellos. Hay en la percepción pública el imaginario de que la agenda de América del Norte es la agenda de las élites. No, abajo no ha permeado el asunto como para decir: a mí me conviene como trabajador que la integración de los tres países se profundice, porque eso me va a dar beneficios a mí. En el CIDE hacemos una encuesta que se llama México, las Américas y el Mundo, cada 2 años. Tú la has difundido tuvimos 2 programas aquí en Efecto TV, que ha sido muy buenos programas de difusión. Y fíjate que la percepción de Canadá, ya se habrá mencionado quizá, pero es importante ratificarlo. Canadá invariablemente aparece como el país mejor calificado por los mexicanos, incluso diríamos después del establecimiento de la visa a los mexicanos. Y esto en buena medida es porque yo creo que se le percibe como un país inocuo, un país que no, digamos, que no amenaza a México, que no lastima a México, al contrario, un país que proyecta hacia el exterior una imagen de país pacifista, etcétera, aunque cada vez menos, que después del cambio de gobierno de liberales a conservadores en Canadá. Pero lo digo porque en el caso de Estados Unidos, evidentemente hay una admiración por lo que representa Estados Unidos, por su gran poder económico, su gran poder político, militar, etcétera. Pero para el mexicano común y corriente, la gran pregunta, Enrique, y ahí creo que es donde quiero aterrizar, es: mayor integración de América del Norte significa que yo voy a poder ir y regresar a visitar a mi primo en Chicago, ¿sí o no? Hasta hoy la respuesta es no. Pues ahí tendrías ya un motor
digamos, un núcleo poblacional con intereses trilaterales muy marcados, porque hay gente, no sé, en Zacatecas, que un primo va a trabajar temporalmente a Ontario, en Canadá, mientras tiene otros 2 primos que trabajan en Los Ángeles. Claro. Ellos serían como los primeros ciudadanos NAFTA, digamos, ¿no es cierto? Pero no se ve que estén articulando políticas o formas de, digamos, de demanda, ni en Estados Unidos ni en México, para que las élites, si es el caso, comiencen a trabajar en algún tipo de programa trilateral para América del Norte. La verdad es que el motor es difícil encontrarlo. Pero más allá del tema social, y yo sí creo que es un tema muy importante que se dejó de lado. Recuerdo que cuando el presidente Salinas le propuso en ese momento al presidente Bush padre que se incluyera un capítulo en el tratado sobre libre movimiento de personas y de trabajadores, de hecho, el presidente Bush dijo, mira, con eso te garantizo que fracasa en el Congreso. Ya de por sí tenemos, suficiente problema para sacarlo. Si metemos cualquier cosa donde va a haber un costo para los americanos, o percibido o real, no va a pasar. Entonces se dejó de lado. Ahora, aún en las cosas más básicas, energía. Somos 3 países muy complementarios en el tema energético. Canadá y México somos grandes proveedores de petróleo para los Estados Unidos. Estados Unidos es un gran proveedor de otras fuentes energéticas para México y para sí mismo. México tiene crecientes cantidades y posibilidades de fuentes alternativas de energía, igual que Canadá. No estamos trabajando en conjunto. El TLC estableció un grupo de trabajo de ministros de energía para trabajar las posibles avenidas de una mayor integración energética, y creo que se ha reunido 2 veces a nivel ministerial en 17 años o 3 veces. Digo, simplemente no funciona. Y vete a otros temas. El tema, por ejemplo, de facilitación para hacer negocios, homologación de requisitos regulatorios, fitosanitarios, agrícolas, todo eso se dejó y no ha prosperado. Eso no requeriría ni un nuevo tratado, ni una reapertura del tratado básico, una renegociación. Se trataría simplemente de buscar cómo ser más competitivos mediante reglas que permitieran que las cosas fueran mucho más eficaces entre los 3 países. No solo que ciudadano de Zacatecas no pueda ir a Canadá y a Estados Unidos a visitar a su familia o viceversa, sino que la empresa Kellogg's, que fabrica cereales en Estados Unidos para los 3 países y en México para los 3 países y en Canadá para los 3 países, pudiera en una sola línea de producción fabricar el mismo cereal para los 3 mercados. No puede, porque las reglas fitosanitarias son distintas. Entonces, como lo decía el entonces director general de Kellogg's, Carlos Gutiérrez, que después fue secretario de Comercio de Estados Unidos, cada vez que tenemos que cambiar de mercado, tenemos que cerrar la línea de producción, lavarla con antisépticos y con no sé qué otras cosas, y reempezar. Es francamente un ejemplo de los muchos donde estamos siendo muy ineficientes en la traducción de la voluntad política que representó en su momento el TLC y la realidad de lo que pasa entre los 3 países. Bueno, pues con esta preocupación ahora por las azucaritas, vamos a tomar una pequeña pausa y regresamos. Mientras que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte no cuenta con instituciones supranacionales, el Mecanismo de Integración Económica y Política conocido como Unión Europea cuenta con importantes instituciones comunitarias como el Banco Central Europeo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros de la Unión Europea, además, claro, del Consejo Europeo, la mayoría de los cuales tienen sus sedes en las ciudades de Bruselas en Bélgica, Estrasburgo en Francia y en Luxemburgo, Luxemburgo.